Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente hacia Amanece Venezuela a través de tu canal de YouTube Factores de Poder y Ávila Radio Online en la radio web. Estaremos desde Factores de Poder bajo la dirección de Patricia Poleo, Roberto Betancur en la producción. Y en Ávila Radio Online está el amigo Joel Pantoja y todo el equipo de la gran familia avilaradioonline.com. Bueno, hoy es miércoles 10 de marzo, por cierto, día de agárrate y agárrense, porque hoy Patricia Poleo viene dura. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno de ustedes. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren, en Venezuela, fuera de Venezuela, en Costa de Marfil, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Colombia, Estados Unidos, Panamá, España. Oye, nos han escrito de todas partes del mundo. Mi nombre es Ángel Monagas. No me están siguiendo muchos que me ven, no me siguen. Estamos en Twitter, Periscope de Instagram como @Ángel Monagas. Gracias a la gente de Banca Amiga. Ahora usted puede sellar también su cuadrito 5 y 6 en Banca Amiga. Qué bueno, chicos. La gente de Sitka, Soluciones Integrales Tecnológicas para mantener el control de las ventas de tu empresa. Y por supuesto, recuerden visitar los concesionarios Hyundai de Venezuela. Saludos a todos los que ven u oyen este programa. Que la fuerza los acompañe el día de hoy. Tengo muchos amigos. Ayer, por cierto, conversaba con un gran amigo aquí cerquita, vive aquí cerquita, tenía muchos años sin verlo. Oscar Arellano, saludos. Y por supuesto, ayer también hablé con un tío, mi tío Humberto, él está en Tampa. Oye, uno se asombra cuando uno está fuera de Venezuela, en la calidad de los venezolanos que se han ido de nuestro país. Es asombroso, es de verdad. Yo sé que a veces no les gusta a algunos escuchar este preámbulo, pero es necesario. Bueno, el tema hoy en Venezuela sigue siendo, por supuesto, en los Estados Unidos sigue la celebración por el TPS, el Temporal Protection Status TPS, que no resuelve, pero ayuda. Es decir, no es lo que va a sacar a Venezuela de la crisis, pero contribuye, por supuesto, y es una bofetada al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero el problema en este momento que, revisando lo que pasa en Venezuela, visitando los diferentes chats, conversando con diferentes gente de distintas partes de Venezuela, el tema energético cada vez está peor en Venezuela. El tema energético cada vez está peor. No hay gasoil. En Venezuela no hay, se acabó el gasoil. Se acabó el gasoil. Lo insólito de todo esto es que no hay gasoil, pero para Cuba sí hay. O sea, lo poquito que produce Venezuela se lo lleva Cuba. Es insólito. Esto, por supuesto, va a influir porque recuérdese que el gasoil es lo que permite el transporte público en un 90%, el transporte de alimentos. El gasoil además permite que muchos, por ejemplo, los que están pensando en ir a hacer turismo a Venezuela, ¿qué van a hacer con las plantas eléctricas que funcionan con gasoil? O sea, yo no sé, algo se les ocurrirá, pero lo que quiero decir es que eh, es terrible. Venezuela llegó a producir, según datos que nosotros tenemos, eh, hasta 200.000 barriles de diésel, que era suficiente para el funcionamiento del país. Pero evidentemente que el chulo cubano, los chulos castristas, no los cubanos, los chulos castristas cubanos, el régimen comunista, la dictadura más férrea,
más sangrienta de Latinoamérica, que es la dictadura cubana, castrista, le quita el gasoil a Venezuela. Y estos patria, estos que no les duele el país, sino su bolsillo, le entregan el gasoil a Cuba. Ahí fue la vicepresidenta a rendir pleitesía a su amo y señor Raúl Castro. No sabemos cómo está el estado de salud, pero de seguro lo están esperando por allá abajo. Por allá abajo lo están esperando en compañía de Chávez y de todo ese grupo que está allá abajo. Evidentemente que la producción de gasoil es muy poca y lo poquito que se está produciendo se lo está llevando Cuba. Esto es terrible para Venezuela. Esto lo que anuncia es más hambre. Y yo le voy a responder porque ciertamente estaba revisando una declaración que dio el ex enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, el señor Elio Abrams, y él decía que había que quitarle la sanción a Venezuela en el tema del gasoil. Ciertamente que la sanción pudiera repercutir en esto, pero indudablemente que la causa fundamental por la cual no hay gasoil en Venezuela es porque los chavistas, el castrocomunismo que gobierna Venezuela a través del chavismo, destruyó la refinería, destruyó la producción de combustible en el país, mucho antes de que existieran las sanciones. O sea, una industria que se vino abajo después de estar dentro de las 5 primeras empresas petroleras del mundo. Hoy en día estamos en el subsótano, subsótano. Y de hecho, eh, era un país capaz de refinar más de 1.300.000 barriles diarios de petróleo para gasolina y para diésel, más, creo que mucho más, 1.300.000. Hoy en día no producimos nada o producimos muy poco. Esto es una catástrofe que viene con fuerza y, y esto sí pudiera, Dios quiera que no, fíjese, Dios quiera que no, ocasionar una situación de mm, estallido social, porque es el hambre lo que viene en Venezuela si no se resuelve el tema del gasoil. Y ya se ha visto que algunas zonas de Venezuela, la regional del centro, la trancaron en estos días y así varias vías en el Táchira separaron, se paró el transporte público y se paró también el transporte de alimentos. Eh, en Oriente también pasó. Y más que buscar culpables, lo que tenemos es que tratar de resolver esta situación. Por supuesto, porque, repito, el culpable principal es el que destruyó PDVSA. Quizá también la falta de un liderazgo político de oposición de altura ha producido toda esta situación porque en el país no se vislumbran horizontes de solución. El inventario que tenemos actualmente de diésel apenas alcanza para una semana. Eh, Fegalago, la Federación de Ganaderos, mm, ya ha dicho, ha alertado al país de la paralización de la producción de carne de leche por el problema del gasoil y también trancaron la autopista Los Llanos en Barinas. Eh, Caracas, por ejemplo, o sea, el problema es que el 80% de la transportación del sector primario de la economía depende del gasoil, el 80%. Eh, no, la canasta alimentaria se pondrá mucho más dura, mucho más difícil sin el gasoil. Caracas sí tiene cómo aguantar. Si deja de entrar comida a la ciudad de Caracas, por ejemplo, hay inventario para unos 35 días. Pero eso
no lo puede decir el resto de los estados venezolanos. O sea que, amén de todos los problemas que usted conoce en Venezuela, el problema del gasoil va a ocasionar mayor dificultad para obtener alimentos. Y lo que viene es un hambre, más hambre, porque ya en Venezuela hay hambre. Viene más hambre hereje. Y eso es responsabilidad del chavismo. Es también responsabilidad de la oposición, de un interinato que no se descifra, un interinato que se vuelve un verbo incomprensible, un conjunto de palabras incomprensibles, porque mire, si tenemos que decir esto, Maduro no está a la altura, evidentemente el chavismo no está a la altura de la conducción política del país, pero es que Guaidó tampoco, o sea, Guaidó se ha venido a menos. No tiene liderazgo en el país, desapareció ese liderazgo, no tiene capacidad de convocatoria. El problema más grave que tenemos en Venezuela es que el gobierno no sirve, pero la oposición política Mesa de la Unidad tampoco. Es el grave problema. Ambos no tienen capacidad de convocatoria. Entonces, un tercer sector no existe y un tercer sector no puede asumir porque no lo hay. Prácticamente las voces están apagadas en Venezuela. Es decir, en los medios vemos bastante, en los portales, en YouTube, etcétera, pero a nivel de la gente, usted en Venezuela habla con la gente y la gente no tiene prácticamente ya opciones. El otro camino que queda y el que han vislumbrado algunos es el tema de las elecciones, porque aquí estamos en un problema de carácter técnico, no hay gasoil porque no hay producción, pero es un problema que tiene que ver con el problema político que no termina de resolverse. Eh, y ese tema seguirá en ascuas porque no hay los elementos de confianza para participar en una elección donde solo las reglas las pone el chavismo. Y entonces hay unos falsos opositores también, porque estamos rodeados de falsos opositores. Realmente oposición seria, muy poca en el país, no pueden asumir la conducción del mismo. Y la gente, ante esa falta de credibilidad en los liderazgos, la única opción que le queda es huir de Venezuela. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos está diciendo que Maduro es el responsable. Somos una migración que está batiendo récords a nivel mundial. Así amanece Venezuela. Sin gasoil. Y yo le recomendaría a la gente que tratara de guardar granos, etcétera, porque la situación, si no se resuelve el problema del gasoil prontamente, vamos a empezar a ver escasez de alimentos, más hambre, vamos a ver más inseguridad porque los barrios y sectores populares que viven al día irán a los sectores donde ellos creen hay alimentos. Pudieran haber saqueos, es decir, un estallido social en puertas pudiera ser posible por el tema alimentario de no resolverse el problema del gasoil. Hay que resolver lo fundamental en Venezuela, porque siempre me preguntan, ¿qué propones tú? Primero, yo no soy líder político, yo no soy líder ni en mi casa, porque en mi casa manda mi mujer y si no me calienta el agua no lavo los platos. Pero evidentemente que hay que resolver la crisis política. Tienen que haber una solución, una salida política. El problema es crear. Guaidó siempre dice hay que presionar y presionar y presionar. Pero ¿cuál presión? Guaidó no puede presionar porque Guaidó perdió la capacidad de convocatoria. A mí me daba una risa viéndolo en una reunión con los líderes nicaragüenses, dándole consejos a Centroamérica cuando él acá está para recibirlos, cuando él aquí ha perdido la brújula, con algunas excepciones, algunos de los dirigentes de la oposición que se mantienen en la palestra, pero la gran mayoría ha perdido la brújula. Entonces, a la gente ante esa falta de alternativa busca opciones y tiene que haber una salida política para que haya condiciones. Es decir, ciertamente el chavismo hay que presionarlo.
Ahora, ¿cómo se presiona a la dictadura? ¿Cómo se presiona al chavismo? Con acciones contundentes de convocatoria popular. No hay otra vía. El chavismo, a menos que se vea el agua al cuello, no va a reaccionar, no va a actuar, porque ellos están cómodos, ellos no van a pasar hambre, a ellos no se les va la electricidad, a ellos no les falta medicina, a ellos no carecen de nada, el alto chavismo. El bajo chavismo sí, y fíjese que ahí hay un proceso bien interesante dentro del chavismo que se está dando de enfrentamiento, ahogados muchas veces. Y tienen el caso del soldado de los oficiales que grabaron cuando estaban trasladando gasolina de un vehículo a otro. Bueno, señores, así que el tema del gasoil en Venezuela pudiera ocasionar mayor hambre, mayor necesidad, mayor desesperación, y el liderazgo político tiene que amarrarse los pantalones y presionar. ¿Cómo se presiona? Repito, con acciones de calle. ¿Cómo se logran acciones de calle? Cuando la gente vuelva a crear en ti. Y ese es un trabajo duro que tiene la oposición. Una Asamblea Nacional virtual no produce presión. Yo estaba viendo algunas sesiones, o sea, y entonces ahora se graban las sesiones de manera virtual y después se lanzan. Así no se ocasiona presión. Vamos con los titulares de la prensa, señores, el día de hoy, miércoles 10 de marzo. Hay pocos, hay pocos titulares de prensa hoy. De hecho, solamente tenemos la versión PDF del Nacional. Profesores y sociedad civil rechazan pago de salarios a través del sistema Patria. Demócratas y republicanos celebran el TPS para los venezolanos. Creen que es una alerta al régimen. Sí, pero el problema, esto resuelve la situación y de los venezolanos que están en el exterior. Pero hay que buscar un TPS para los venezolanos que están en Venezuela. ¿Cómo liberar a los venezolanos que están en Venezuela? ¿Cómo liberar un país de esta plaga comunista? Las abuelas vuelven a ser madres, es verdad, porque fíjese, lo que he conversado varias veces en este programa, mire lo que dice el Nacional. Miles de venezolanas se han visto obligadas por la crisis a emigrar y a dejar a sus hijos al cuidado de parientes mientras ellas buscan en otros países mejores oportunidades. O sea, usted se mete a muchos barrios en Venezuela y está lleno de viejos cuidando muchachos y en algunos solamente viejos. Los demás han emigrado. En la costa oriental del lago, en Lagunillas, en Cabima, es asombroso esto. En el mismo Maracaibo, en la zona oeste, se observa que muchos se han ido a Colombia y sobre todo con el TPS que dio Colombia. Provea, 2.853 personas fueron asesinadas en 2020 por policías y militares. Un año de pandemia y muchas incógnitas. El tema de la pandemia es una mentira del gobierno, de la dictadura, del régimen, es una mentira. En Venezuela, yo no dudo que haya llegado la cepa brasilera, pero las consecuencias que se están viendo es de la irresponsabilidad de lo que pasó en Carnaval, que ahora va a volver a pasar en Semana Santa. La irresponsabilidad de estos tipos es lo que está ocasionando, aumentando la pandemia, mientras en el resto del mundo en muchos casos se ha resuelto. Bueno, estos son los titulares más importantes del diario El Nacional, como ustedes observan. Las versiones, el resto de las versiones no ha llegado. Pero tenemos por aquí el 2001. Fíjense, el 2001 lo que dice hoy. El turismo espera repetir carnaval en Semana Santa. Cámaras, operadores y agencias de viajes ligan que la flexibilización en los días santos les permita trabajar sin problema, pues han vendido una importante cantidad de paquetes. Existe mucha expectativa, pero están mosca por algún cambio de señas debido al COVID. Yo no recomendaría ir a Venezuela con el tema del COVID, de verdad. Es una irresponsabilidad hacerlo, tanto para el que está allá como para el que va para allá. Es una irresponsabilidad. Este gobierno, esta dictadura, algunos se molestan cuando yo digo gobierno, bueno, pero es que dentro de Venezuela ellos son los que mandan,
no tienen ninguna posibilidad de combatir esto porque no les interesa. Como vienen elecciones, otra vez vuelven a encerrar a la gente, mantienen el control de la gente a través de un COVID que ellos con su populismo barato han incrementado. Amén de que la vacuna que ha llegado es muy poca y solamente para algunos beneficiados, y además las condiciones sanitarias del país son deplorables. Pandemia y diáspora ponen en terapia al gremio médico. Hoy, por cierto, es el Día del Médico. Si alguien es un héroe en Venezuela, son el gremio médico, el gremio de la salud en general, médicos, enfermeras, bionalistas, hasta los camilleros. Ese es un gremio héroe, porque cómo le han puesto y cómo han muerto médicos en el cumplimiento del deber. No los médicos comunitarios, no los médicos falsos que traen de Cuba, los médicos de Venezuela egresados de nuestras universidades públicas nacionales antes del chavismo. Esos son los verdaderos héroes, los héroes de blanco. A ellos mi reconocimiento. Muchos han perdido la vida para salvar la vida de otros. Honor a quien honor merece, los médicos venezolanos. Colombia ha intentado sobornar a Colombia ha intentado sobornar a 600 militares. Sigue el gobierno de Nicolás con esta película de los atentados y de la cosa, y ya nadie le cree, ni su madre le cree a Maduro, si estuviera viva. Reportan 547 nuevos contagios por COVID-19 en el país. 547 subió la cifra. Miren ustedes los casos que en las cifras del gobierno, estas cifras son irreales. Distrito Capital, 160, Miranda 147, La Guaira 40, Aragua 35, Bolívar 33, Yaracuy 27. Vamos a ver dónde aparece aquí Zulia, un solo caso, tampoco lo creo. Tampoco lo creo. Dice el Universal hoy, viceministro de Comunicación, la libertad de expresión conlleva responsabilidad. Claro, eso usted tiene razón, pero esa libertad de expresión no puede ser mediatizada, condicionada a hablar bien de la dictadura como pretenden ustedes. Este se disfrazó de militar. Qué deshonor. Qué deshonor para los auténticos, si es que existen, ya yo dudo que existan, militares en Venezuela. Miren a Nicolás disfrazado de general. Ejecutivo evalúa resultados de los ejercicios militares. A mí me da una risa ver eso cada vez y ellos creen que con las milicias, con tal, miren, no aguantan una hora, no aguantan una hora. Sí, sí, usted ve a nuestros soldados, a nuestros oficiales, están muriendo también de hambre, de necesidad. Usted ve los soldaditos venezolanos y miren, bueno, yo hablaba en días pasados con una médico militar y el problema nutricional es grave dentro de la Fuerza Armada. Esto es lo que dice el Universal. El diario tal cual dice, ministro de Comunicación dice que no sabe sobre bloqueo a portales informativos. Chicos, este tipo es cara dura. Es bien cara dura. ¿Cómo no va a saber si ellos lo promueven? En Venezuela no hay libertad de expresión, sino la libertad que a ellos les interesa. Te bloquean. Con el agregado siempre hago la referencia de que en Venezuela hay censura de parte de la dictadura y también de algunos medios en manos de sectores políticos a través de famosos portales. En esos portales que maneja la oposición, usted no puede criticar, por ejemplo, a Guaidó porque no lo publican, lo sacan. Sidó responde a los reclamos salariales con represalias y políticas de miedo. O sea, cada vez que los trabajadores protestan le dan palo parejo, señala el diario tal cual. Versión final, el diario Plural del Sur, y esta noticia debió ser ayer y no hoy, a los amigos de versión final. Exiliados venezolanos en Miami celebran el alivio migratorio de Biden, el TPS. Vuelvo y repito, no resuelve la crisis venezolana, pero ayuda a las consecuencias de esa crisis venezolana. Lo ayuda. Y además,
el presidente Joe Biden cumple una promesa de campaña que ya es decir bastante, ¿no? Reportan 8 muertos por coronavirus, la cifra más alta en 2021. Venezuela ronda los 1.400 muertos. Fiscal de Nueva York asegura que el presidente de Honduras ayudó a traficar cocaína a Estados Unidos. Grave, grave esta situación. Paraguay declara la alerta roja sanitaria por el aumento inusitado de contagios COVID. Son los titulares más importantes de versión final. Últimas noticias del diario del gobierno, de la dictadura. Venecos, la pandemia xenofóbica que sufren venezolanos en el mundo. Lárguense, venezolanos asesinos. Pero esto es consecuencia de la dictadura castrocomunista de Venezuela. Porque la única salida que sigue encontrando la gente es huir, es huir. Y ciertamente sí hay xenofobia, sí hay xenofobia. Ayer me decía un amigo que en Estados Unidos también hay xenofobia. Lo que pasa es que es mucho menor. Esto es un país de más de 350 millones de habitantes y hay leyes que castigan a los que practican la xenofobia. Es la diferencia con el resto y se cumple. Pero en Estados Unidos también se presenta esta clase de situaciones. Colombia sabía de planes contra Venezuela según testimonio de un militar colombiano. Sigue la película. Pero a mí me da risa porque nadie les cree esa película. Nadie, nadie, nadie. El portal de la casa Factores de Poder, el congresistas de Estados Unidos instaron a Biden a designar un nuevo enviado especial para Venezuela en reemplazo de Helio Abrams. Joe Biden aprueba TPS para los venezolanos. Bueno, ya esto es noticia vieja en Factores de Poder. El Carabobeño abre con este titular: Día del Médico en Venezuela, deficiencias hospitalarias y bajos sueldos. De verdad que, imagínense ustedes lo que es ser médico y ganar menos de $2. ¿Usted lo haría? ¿Usted trabajaría por menos de $2? Y la mística que le ponen nuestros médicos, de verdad, con toda y la necesidad que viven. Terrible en la situación de la salud en Venezuela. Además de que los hospitales, es mentira lo que dice la dictadura, los hospitales son un desastre. Usted tiene que llevar todo, 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 hasta el algodón, tiene que llevarlo. Bueno, este es el titular principal de El Carabobeño el día de hoy. Los demás titulares repiten los de los medios nacionales. Bueno, aquí fíjense, continúan labores de sustitución de tuberías de aguas servidas en Barrio Unión. Como siempre les digo, esto es todos los días en Venezuela, ya eso no es noticia, es un diario. Problemas de aguas servidas, mal llamadas aguas negras, de que no llega el agua potable, primero no es potable, el problema de la basura, el problema de la electricidad, el problema del gas. Esos son 5 problemas permanentes, diarios en Venezuela. Mataron a un hombre dentro de un autobús en Guacara. Niña de 8 años murió ahogado en un balde de agua, terrible. Familia de venezolanos fallece. Bueno, esto es en Argentina. Murieron 3 venezolanos y el niño tuvo, el recién nacido, problemas en el fémur y está solo en Argentina, por cierto. Ahí había una campaña en redes para buscarle a alguien que se hiciera cargo del niño y también su familia en Venezuela. Detenida falsa jueza que ejecutaba desalojos en Petare. Esta estaba buscando el pan y la agarraron buscando el pan. Esto dice El Carabobeño. Para el pitazo, miren ustedes acá el video que hemos hablado. Detenido militar que discutió con otro oficial por gasolina. El video, famoso, un video que se viralizó, nosotros lo tenemos también en nuestro timeline de Twitter. Los pusieron presos ayer en Upata, Estado Bolívar. Venezuela reporta cifra más alta de muertes por COVID-19 en el transcurso del 2021. A mí me da risa estos bonos especiales de la dictadura. Eso no alcanza ni para 3 alimentos. De verdad. También señala el pitazo. Vamos a ver acá. Mujeres guayú emigran para garantizar comida a sus hijos.
Lo que pasa es que este titular tiene, para los guayú, para los guajiros, no hay Colombia y Venezuela, es el territorio guajiro. Y evidentemente que la Guajira colombiana está mucho mejor que la Guajira venezolana y hasta allá van a buscar alimento. Eso ha sido permanente en estos últimos 20 años. Ex concejal David Uzcategui, apareció David Uzcategui en Caracas, asegura que la educación puede evitar femicidios. La impunidad ocasiona más femicidios. Venezolanos ganan competencia de Harvard de modelo de Naciones Unidas. Qué bueno. Conozca cuánto debe pagar para viajar desde Bolívar a Caracas. Es más costoso, o sea, es una cosa increíble. Es más costoso viajar, que es una distancia mucho menor, de Ciudad Bolívar a Caracas, que lo que usted paga en avión desde la Florida a Washington o a Nueva York. Increíble lo que pasa en Venezuela. Son los titulares más importantes del Pitazo, el diario La Nación del Táchira. Productores preocupados por la escasez de gasoil. Hambre hereje lo que viene con el problema del gasoil. Un llamado de alerta para plantear a las autoridades la necesidad de asegurar el suministro de combustible a las unidades de producción. Y aquí también 6 alcabalas desde Peracal hasta el Palotal. Esas alcabalas que supuestamente son para seguridad, lo que son es para matraquear guardias y policías. A nada. Lo demás es Monte Culebra. Mercado de la Fría sin vendedores informales durante la semana radical, dice el diario La Nación. Rechazan retención de unidades de transporte por parte de la Guardia Nacional. Lo está diciendo Patricia Chacón, administradora del terminal de pasajeros de San Cristóbal. Fedecámaras Táchira busca establecer alianzas en materia de seguridad, porque amén del problema del gasoil, los productores agropecuarios, el problema de la extorsión, de la persecución, de la inseguridad, del matraqueo de la guardia, de las policías. Gustavo Delgado, el alcalde de San Cristóbal, denunció el exceso de puntos de control en vías hacia Caracas. Las alcabalas en Venezuela lo que son es matraqueo. Yo no sé por qué siguen existiendo. Entonces, pasa un camión de lechosa, le quitan una lechosa. Pasa un camión con huevo, le quitan 10 cartones de huevo. Pasa con pollo, le quitan, depende de lo que traigan, 2 o 3, 4 pollos cada vez. Esos son las alcabalas. Los guardias nacionales están resolviendo su crisis alimentaria a costilla de los pendejos. Y la gente del alto gobierno lo sabe, pero no hace nada. Más de 13,000 tachirenses reciben proteína animal a través de Mercal, las mentiras del chavismo. El diario La Prensa de Lara. Kilo de pescado puede llegar a costar hasta bolívares 16 millones. Lo que era una alternativa antes, comer pescado más barato que el pollo y la carne, eso ya no hay en Venezuela. Incertidumbre arropa al sector universitario por pago de sueldos, además de que no alcanza. 264 decesos por COVID, dice acá, enlutan al gremio médico. Yo creo que son más de 300. Tiene que revisar la cifra la gente del diario La Prensa. Sistema Patria genera desconfianza en los docentes universitarios que ahora le quieren pagar por el sistema Patria. Fíjese, Lara ha recibido un total de 1.680 dosis de la Sputnik 5. ¿Qué son 1.680 dosis para un estado que tiene más de 1 millón de habitantes? O sea, no entiendo. Alto costo del café lo vuelve todo un lujo para el consumo. Comprar un café en Venezuela es ya un lujo. Y Lara se acerca a las 100 muertes por coronavirus. El diario La Prensa también señala: larenses desafían la variante brasileña del coronavirus. Usted ve aquí la gente caminando sin tapabocas. La gente a veces pareciera que está a la buena de Dios. Que me termine de dar el COVID y salimos de esto. La gente está así, no sabe lo terrible de ese flagelo. Traslado de pacientes de Acarigua, colapsa emergencia del central. Así están los hospitales. Mire cómo están los hospitales. Mírelo usted allí. La gente triste, abandonada, instalaciones feas, sucias. No hay ni algodón.
ni algodón. Así dice la prensa de Lara. El periódico de Monagas, el periódico del estado Monagas, por si acaso, dice, ofensiva contra COVID, un esfuerzo en gobierno regional. Me da risa esto. Digitel aumentó recarga mínima a 1.400.000 bolívares. 1.400.000 bolívares hay que meterle a los... Claro, si usted se lo pone a ver, es menos de $1. ¿Y en qué país del mundo usted con menos de $1 tiene un celular? O tiene una línea de celular. Y apareció el hombre, Luis Parra, una rebelión del voto, pide Luis Parra en las elecciones regionales. Tontos útiles. Bueno, ni tan tontos, ¿no? Porque ellos tienen otro negocio por detrás. Reporte diario confidencial de Margarita señala en las noticias regionales. Gobernador de Anzoátegui reporta 120 casos de COVID en 4 días. Distribuirán más de 415.000 insumos médicos en Nueva Esparta. Conoce el precio de un pasaje hacia Caracas desde el oriente de Venezuela. El inservible Alfredo Díaz presentó informe de gestión 2020 ante Contraloría de Nueva Esparta. Ámbito bienestar animal será incorporado al plan 200 Carabobo en Nueva Esparta. Intensifican plan estatal de contención de COVID ante repunte de nueva cepa. Yo dudo que haya nueva cepa ya en los niveles que dice la prensa. Yo creo que lo que hay es la vieja cepa con la irresponsabilidad de esta dictadura. Y en caigaquiencaiga.net es noticia. En zona franca de Punto Fijo, grave situación con escasez de gasoil. Las colas que hay por la escasez de gasoil en Punto Fijo y ahora es zona franca. ¿Zona franca de qué? Productores del Táchira no pueden seguir pagando gasolina en dólares. En Venezuela la gasolina sigue costando $1, $2 el litro y de la mala. Gasolina que daña los motores, los inyectores, todo, que colapsan los vehículos. Y no hay solución para eso. Freddy Ñáñez, sanciones de Estados Unidos han perjudicado la prensa impresa del país porque dicen que por el problema del papel viene por las sanciones, pero no dicen que ellos aplicaban un mecanismo de extorsión a los medios de comunicación. Si publicas contra la dictadura o contra lo que ellos llaman gobierno, no te damos papel. Esa es la verdad verdadera. Mediatizaba. Eso también, por cierto, se vivió en la época de siendo Jaime Lucinchi presidente. Estados Unidos acusa a Maduro de promover la mayor crisis de migrantes del hemisferio. Esto es absoluta y totalmente cierto. La situación de crisis. Bueno, recuerden que hoy sale la columna Verdades y Rumores de mi amigo Darwin Chávez. Vamos a ver si tenemos acá algún videíto importante. Ah, bueno, miren ustedes cómo está la cola. No hay gasoil en Caracas. Miren ustedes la cola. Esto fue ayer en horas de la tarde, anteayer en horas de la tarde. Miren la cola de gasoil paralizado. Buses, camiones, gandolas. Vean ustedes. No hay gasoil en Caracas. 35 días puede aguantar Caracas una crisis alimentaria. El profesor Jaramillo de la Alianza del Lápiz está denunciando un problema de agua en Guárico. Bueno, y Omar Prieto hablando del Zulia sobre la radicalización del COVID, las medidas de radicalización por el COVID-19, el del Zulia. Aquí también está Manuel Rosales dando un mensaje. También usted puede ver todo eso y hacer su opinión, dar su opinión en nuestro Twitter, @AngelMonaga. Saludos a la gente de Ávila Radio Online. Saludos a la gente de Ávila Radio Online, a Joel Pantoja. Bueno, mis amigos, gracias también a la gente de Banca Amiga, a la gente de Hyundai de Venezuela, Sitka, Soluciones Integrales Tecnológicas. Llegamos al final del programa el día de hoy. Así que con esa imagen de Caracas
de la Gran Caracas, así está Caracas, sola, triste, melancólica, una gran crisis, más hambre puede venir para Venezuela si no se resuelve prontamente el tema del gasoil. Lamentablemente en Venezuela no sirve el gobierno y el liderazgo de la Mesa de la Unidad no está a la altura de la necesidad, de la expectativa que tiene la gente. Es lo triste, es lo lamentable. El problema político es el que debe atenderse, resolverse, para que de una vez los venezolanos encuentren una salida a este conflicto que tiene más de 20 años. Bueno, nos volvemos a ver mañana a la misma hora, 8 de la mañana hora de Miami, 9 de la mañana hora Venezuela. Y saludos a todos los que están allí en el chat criticando. Así amaneció Venezuela. Caiga quien caiga. Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre, que la fuerza los acompañe y nos vemos mañana.